Gracias, ministro. Diputado de Loredo. Gracias, presidente. Gracias, ministro, ante todo, por su predisposición de corresponder a esta responsabilidad institucional y venir a compartir con nosotros su visión sobre el sector, su mirada sobre la Argentina y a defenderlos con los argumentos de su cartera, principalmente porque me parece que su alocución estuvo más circunscripta a eso, la ley de agroindustria que ustedes promueven. Celebro inicialmente que planteó un panorama que se escucha poco desde el gobierno, que va de suyo que el contexto internacional es dramático, desde el punto de vista que estamos en una guerra, con todas las consecuencias humanitarias que eso acarrea, pero por lo menos pone sobre la mesa y da cuenta que hay un contexto de commodities internacionales que genera una expectativa, una posibilidad, una potencialidad a la Argentina extremadamente muy grande. Bien sabe usted, porque es un experimentado del sector, y lo dijo también, que cuando usted recorre, yo soy diputado de la provincia de Córdoba, los sectores agroexportadores, casi todos tienen la misma reflexión. Es poco lo que necesitan del Estado, más bien lo que necesitan es reglas claras y previsibilidad. Y ahí está la raíz del problema, ministro, porque hay una mitad de su gobierno que contradice todos los días las expresiones del propio ministro de la cartera, y eso genera una incertidumbre muy grande. Entonces, la primera observación, impugnación, que se le hace al propio proyecto que usted viene a defender, es la burocracia y es la posibilidad de dejar con facultades discrecionales a un gobierno sobre el cual el sector no tiene confianza. Y no estamos construyendo apreciaciones paranoicas o exageradas. Referentes muy importantes de su gobierno mencionan permanente y consecutivamente hay que aumentar retenciones, hay que intervenir con una empresa de referencia en el mercado granario. Entonces, si a eso le sumamos, con mucho respeto lo digo, ministro, que sus expresiones en los temas a los que se les ha consultado y que son hoy de una temerosidad muy grande por el sector, que es la escasez del combustible, por ejemplo, que sus expresiones no son exactas, son augurios, creemos que no nos va a faltar gasoil, vienen 2 barcos GNL y no tenemos bien en claro el volumen que eso, o 3, el volumen que eso significa de gas natural licuado en cuanto a la demanda argentina. Es un contexto complejo, presidente. Dicho esto, voy a pasar a hacer algunas preguntas, muchas de las cuales, de forma anticipada y de forma muy clara, el diputado López Murphy ya esgrimió, ¿no? Vuelvo sobre un tema, y perdón que haga esta disgregación, pero vengo de una reunión en donde también amablemente participó el ministro de Justicia y llama poderosamente la atención ministros que hablan del gobierno diciendo que no son responsables de las políticas del gobierno. Entonces, resulta poco aceptable, con mucho respeto lo digo, que el ministro a cargo del área diga: yo estoy de acuerdo con que se mantenga más elevado el corte de los biocombustibles, pero evidentemente la política del gobierno es otra. Son pocas las leyes que cumplen los objetivos de promover el desarrollo de una industria, y eso sucedió con la industria de los biocombustibles, fundamentalmente en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Paradójicamente, cuando estaba empezando a dar sus resultados, cuando los inversores habían hundido sus inversiones, valga la redundancia, le cambiaron el corte, la lesión a la confianza que se le hace al sector es inmenso. Y ahora, ante la carencia de combustible, primero el gobierno lo minimizó el tema, lo subestimó, dijo lo mismo que hoy está usted diciendo acá: no va a faltar gasoil, y nos encontramos con 19 provincias carentes de ese insumo.
decide recoger el guante, aumentar el corte, pero solamente por 60 días. De manera que, si bien es redundante, pues lo planteó Ricardo López Murphy, queremos darle la entidad, y lo digo, me animo a decirlo casi en representación, incluso que excede a mi representación política, de casi la totalidad de los sectores productivos de la provincia de Córdoba. No entendemos por qué no se continúa sustentablemente con una política que es mucho más amigable con el ambiente y que incentiva inversiones de estas características, donde además salimos al mundo y somos buenos y competitivos, como bien dice usted. La segunda pregunta que le formulo, que también está vinculada a este contexto de desconfianza, si es la palabra, es: ustedes interpretaron a nuestro juicio ilegal e inconstitucionalmente que podían aumentar retenciones en los derivados de la soja, aceite y harina del 31 al 33. Nosotros entendiendo que esa facultad que bien tenía el Ejecutivo había caído al no aprobarse el presupuesto. En idénticas condiciones, ministro, está el trigo y el maíz, que está en 12. Entonces la pregunta puntual, eso está judicializado, entiendo que, no sé si fue la sociedad rural de mi provincia de Jesús María, junto con otras, la que judicializaron ese aumento. La pregunta tendría dos aspectos: si consideran continuar con ese accionar de llevar retenciones al 33 esos dos derivados, o si tienen previsto, ministro, con el idéntico argumento, aumentar retenciones de 12 en 15 en trigo y maíz. La tercera pregunta que le quiero formular es algo que recojo del sector, que tiene que ver con el acompañamiento del gobierno, y creo que cae en su cartera, en embajadas y en la política internacional en la búsqueda de mercados que muchos se han perdido. Entre otras cosas, se perdieron hijas de decisiones erráticas como la restricción de exportaciones. Puntualmente la pregunta es saber cómo está, ya que lo vimos al presidente en una recorrida por Europa que nos pareció un tanto improvisada. Lo digo con respeto, nos pareció un tanto improvisada, porque sí hay una oportunidad con Europa. Diputado, no dialoguen. Perdón si alguien se ofendió en la adjetivación de la recorrida del presidente de la Nación. Lo que le quiero preguntar, ministro, particularmente, ¿cuál es el estatus de situación del acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea, que nos permitiría a nosotros incorporarnos en un mercado de más de 450 millones de consumidores, que en este contexto sería superlativo para las ventajas comparativas que tiene nuestro país? La cuarta pregunta, presidente, usted lo mencionó, yo coincido en su diagnóstico y quiero saber si hay voluntad del Ejecutivo en traer a este Congreso de la Nación Argentina una ley de semillas. Yo había superado las objeciones de Francia y de España. Quinta pregunta, si tiene pensado eliminar o continuar, o en su caso ampliar, el cepo que hoy subsiste, porque erráticamente se comunica que no, pero existe el cepo a la exportación de 7 cortes cárnicos. Si consideran continuar impidiendo la exportación de esos 7 cortes de ganado vacuno. La sexta pregunta, presidente, está vinculada a una ventaja que usted otorga en esta ley de agroindustria, pero que el sector reclama en términos generales, porque en definitiva es un derecho que le asiste al productor, que son la gran cantidad de saldos técnicos de IVA que tienen, estén o no incorporados en estos registros. Tienen previsto, sería una forma de desasfixiar tributariamente al sector, que consiste básicamente en reconocerle lo que por derecho les asiste, porque están quedándose con parte de un tributo que no le corresponde al Estado. Si tienen previsto permitir que esos saldos técnicos de IVA sean de libre transferencia. Y finalmente, ministro, la pregunta también puntual que le quiero formular, no sé si es la séptima o octava, es si usted está de acuerdo con esto que están expresando por distintos medios, distintos representantes del gobierno que usted integra, con la idea de que el Banco Nación Argentina haga uso en el proceso de Countdown de tomar participación accionaria en la empresa Vicentin para constituir
una empresa de referencia que intervenga en el mercado granario. Gracias, ministro. Gracias, diputado. Ministro.